Bueno, vamos a hacer un ejercicio de tabla de contingencia, enmarcado dentro de la probabilidad. Dice, se tiene un barril con aceitunas verdes y aceitunas negras, algunas con hueso y otras sin hueso. En la experiencia aleatoria de escoger al azar una aceituna y observar el color y si tiene o no hueso, indica el espacio muestral y rellena la tabla de contingencia, sabiendo lo siguiente: el 30% de las aceitunas son sin hueso, el 45% son negras, el 36% son verdes y tienen hueso. Da las probabilidades de los sucesos elementales del espacio muestral de esta experiencia aleatoria compuesta. Halla la probabilidad de elegida una aceituna al azar, esta sea negra y sin hueso. Halla la probabilidad de que si cogemos una aceituna verde, esta tenga hueso. ¿Son independientes estos dos últimos sucesos, ser verde y tener hueso? Pues vamos a ello, ¿vale? Dice, a ver, lo primero que nos piden es el espacio muestral, ¿no? Y luego el espacio muestral y luego rellena la tabla de contingencia. Vamos a hacer el espacio muestral. A ver, esta experiencia compuesta es en lo que en estemática llamamos de tipo 1. Las experiencias compuestas de tipo 1 para nosotros, tipo 1, tipo 2, es una nomenclatura que me he inventado yo para estemáticas, ¿vale? Pero para que tengamos las ideas claras. Las de tipo 1 son que sacamos una cosa y miramos dos, ¿vale? Dos características. O cogemos una persona al azar por la calle o lo que sea y le preguntas dos cosas, el color de pelo y el color de ojos, o si fuma y si es vegetariano, ¿vale? Dos cosas. Y las experiencias de tipo 2 son esas de que sacas dos cosas y miras una sola cosa de cada una de ellas, la misma. Por ejemplo, sacas dos bolas de una urna y miras el color. Sacas dos cartas de una baraja o tres cartas o cinco cartas, sacas unas cuantas cosas y siempre miras lo mismo, ¿vale? Esas son de tipo 2. En la de tipo 1 sacas un objeto y miras unas cuantas cualidades, en este caso dos. Si la aceituna es verde o es negra y si tiene hueso o no tiene hueso. Verde, no verde, hueso, no hueso, ¿vale? Entonces, imagínate, vamos a hacer el árbol de posibilidades, tenemos la aceituna es verde o la aceituna no es verde. Y luego mira si la aceituna tiene hueso o la aceituna no tiene hueso, si la aceituna tiene hueso o si la aceituna no tiene hueso, ¿vale? Cuando ponemos la rayita encima significa lo contrario. Esta experiencia simple, ¿no? Esta experiencia compuesta se compone de dos experiencias simples. Esta experiencia simple, verde no verde, es decir, verde y negra, es una experiencia dicotómica. Y esta de aquí, hueso no hueso, también es una experiencia dicotómica. Dos experiencias dicotómicas que juntas son una experiencia compuesta, ¿de acuerdo? Bueno, de aquí el espacio muestral son las intersecciones de estos dos, de estas dos extracciones, de estas dos observaciones, ¿no? Es decir, que sea verde y que tenga hueso, que sea verde y que no tenga hueso, que no sea verde, es decir, que sea negra y que tenga hueso, y que no sea verde, es decir, que sea negra y que no tenga hueso, ¿de acuerdo? Verde con hueso, verde sin hueso, negra con hueso, negra sin hueso. ¿Entendido? Por lo tanto, el espacio muestral es verde con hueso, verde sin hueso. No verde con hueso y no verde sin hueso. Ese es el espacio muestral de nuestra experiencia compuesta. Bien, ¿cómo asignamos las probabilidades a este árbol? Pues es que no lo sabemos, porque esta experiencia no nos dice, nos dan los porcentajes, pero nos dicen aceitunas son sin hueso y el 40% son negras, el 36% son verdes y tienen hueso, ¿eh? Entonces, ¿cómo averiguamos las probabilidades de este árbol? No lo sabemos, por eso este ejercicio es de tabla de contingencia. Nos lo dan preparado para que hagamos una tabla de contingencia, que consiste en hacer, a este nivel son muy fáciles, hacer una tabla de estas características con estas casillitas y ponemos verde, no verde, hueso y no hueso, ¿eh? Me dicen el 30% de las aceitunas son sin hueso, es decir, sin hueso el 30%, aquí, el 30%. El 45% son negras, el 45% son negras, es decir, aquí, el 45%, ¿vale? Son negras. Y el 36% son verdes y tienen hueso, son verdes y tienen hueso, es decir, aquí es el 36%, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué decimos? Vamos a ver, tenemos, en total tiene que ser el 100%, entre las que tienen hueso y las que no tienen hueso tiene que haber el 100% de aceitunas, es decir,
Si no tienen hueso un 30%, tienen hueso un 70%. Y entre verdes y negras tiene que haber un 100%, es decir, este es el 55%. Entre 55 y 45 tiene que ser el 100% de las aceitunas, ¿de acuerdo? Y ahora ya solamente consiste en rellenar lo de dentro, ¿eh? ¿Cuánto tiene que valer las con hueso y que sean negras? Las negras con hueso pues son lo que le falta al 36 para llegar a ser 70, ¿no? 35 y 35 son 70, pues entonces esto es 34, ¿de acuerdo? ¿Qué le falta a 34 para ser 45? ¿Qué le falta? Pues le falta 11. 11, ¿de acuerdo? ¿Y qué le falta a 11 para ser 30? ¿O qué le falta a 36 para ser 55? ¿De acuerdo? Pues le faltan aquí 19. ¿Entendido? Ya tengo completada mi tabla de contingencia. Lo puedo hacer en porcentajes o si me apaño mejor en porcentajes, o lo puedo hacer con decimales. Aquí pondría 0,35, 0,34, 0,70. No hace falta y aquí 1, ¿no? No hace falta que me hagáis las dos tablas. Con hacer una es suficiente, ¿de acuerdo? Bien, pues ya tenemos contestadas el espacio muestral y la tabla de contingencia. Y dice, da las probabilidades de los sucesos elementales. ¿Cuáles son los sucesos elementales? Los sucesos elementales son la probabilidad de verde y con hueso. Verde y con hueso, fácil porque me la daban ellos, es un 0,36. La probabilidad de verde y sin hueso, ¿eh? Las probabilidades son números entre 0 y 1, que nadie me calce el porcentaje, que es una burrada. Verde y sin hueso es el 0,19. Probabilidad de no verde, es decir, negra con hueso, no verde con hueso es el 0,34. Y la probabilidad de no verde y sin hueso, es decir, negra y sin hueso, es del 0,11. Entre todas estas, que son los sucesos elementales de este espacio muestral, tienen que sumarme 1. Si lo haces en porcentaje, pues todos estos tienen que sumar 100, lógicamente. Si no, te estás equivocando en algo, porque los sucesos elementales, si tú te apuestas el dinero a todos, pues tendrías que ganarlo seguro, es el suceso seguro. Bien, pues he hecho ya las probabilidades de los sucesos elementales. Haya la probabilidad de elegida una aceituna al azar, esta sea negra y sin hueso. Ojo que la pregunta es para que piquéis, porque si me piden la probabilidad de que la aceituna cogida al azar sea negra y sin hueso, me están pidiendo la probabilidad de que sea no verde y sin hueso, es decir, 0,11, lo que yo ya tenía aquí calculado, ¿vale? Alguno dirá, ¿para qué pones esa pregunta si es la misma, si ya la has contestado? Bueno, porque alguno pica, eso significa que no lo ha entendido bien, ¿eh? Dice, haya la probabilidad de que si cogemos una aceituna verde, esta tenga hueso. Es decir, haya la probabilidad condicionada de, sabiendo que cogemos una aceituna verde, ¿vale? ¿Qué probabilidad hay de que sea, de que tenga hueso, ¿vale? Sabiendo que cogemos una aceituna verde, ¿qué probabilidad haya de que tenga hueso? Bueno, pues vamos a ver. Esto es la probabilidad condicionada de la probabilidad de la intersección, es decir, H y V partido de la probabilidad del que ya sabemos, porque claro, los casos favorables es que se cumplan los dos a la vez, los dos sucesos, y los casos posibles es que se cumpla lo que ya sabemos que se ha cumplido, que es que sea verde, ¿no? Es decir, ojo, esto de aquí, el 55, esta es la probabilidad de que la aceituna sea verde. Nosotros lo ponemos así, aquí entre comillas, lo ponemos así para abreviar, Así es que la probabilidad que estamos buscando es 0,55. Y la probabilidad de que tenga un hueso y sea verde, esta intersección es la misma que verde y con hueso, ¿vale? Es lo mismo. Así es que esto es 0,36. ¿De acuerdo? 0,36 entre 0,55, un plis que voy a por la calculadora. Aquí la tengo. Venga, pues entonces será 0,36 entre 0,55 igual a 0, en estos ejercicios como poco a 4 cifras significativas, Así es que 1, 2, 3 y 4, como detrás tiene un 4, pues nos quedamos con el 5, no sumamos nada. 0,65, 45. Si esto lo ponéis en porcentaje, pues sería una probabilidad del 65,45. ¿Esto qué significa? Por ciento, ¿no? Ahí. ¿Eso qué significa? Pues que la probabilidad de que sea una aceituna verde es del 55%.
Pero si sabes, o sea, que la probabilidad de que salga con hueso es del 70%, pero si sabes que la aceituna es verde, bajas al 65,45%, ¿eh? Si te apuestas el dinero, sabes que ahora lo tienes más difícil, ¿eh? Sabiendo que ha salido verde, ya lo tienes más difícil. Como resulta que el 0,6545 es distinto de 0,70, que es igual a la probabilidad de que sea con hueso la aceituna, pues eso significa que que sea con hueso y que sea verde, esos dos sucesos dependen uno del otro, ¿no? Que sea con hueso depende de que sea verde, es decir, hueso con hueso y verde son sucesos, repito, ser aceituna con hueso y ser verde, ser aceituna verde, son sucesos dependientes. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque la probabilidad ha cambiado. De hecho, has bajado la probabilidad, ¿eh? ¿De acuerdo? Hay la probabilidad de que si le cogemos una aceituna verde, esta tenga hueso, la hemos calculado, 0,65, que es distinto de 0,70, que es la probabilidad de ser con hueso, que es la que me dan aquí. ¿Son independientes estos dos últimos sucesos, ser verde y tener hueso? Pues sí, efectivamente son dependientes. Dependen. ¿Son independientes? Pues no. No son independientes. Serían independientes si la probabilidad me quedara la misma que la del principio, con lo cual no te afecta para nada. Al ser la probabilidad distinta, me ha quedado diferente probabilidad, son sucesos dependientes. Uno depende del otro. Hasta aquí el ejercicio. Ahora bien, si os habéis dado cuenta, la tabla de contingencia es el problema inverso al del árbol de experiencias, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos convertir la tabla en el árbol? Pues muy sencillo. Aquí podemos rellenar las probabilidades si las calculamos. Decimos, vamos a ver, ¿cuál es la probabilidad de ser verde? Nos lo dicen, era 0,50, bueno, no la dicen, nos decían esta del 30 y esta del 45. Bueno, la probabilidad de ser verde es 0,55 y la probabilidad de no ser verde es 0,45, ¿vale? Y la probabilidad de, sabiendo que la primera es verde, ¿no? Sabiendo que la aceituna es verde, la probabilidad de que sea con hueso, pues la acabamos de calcular. Probabilidad de que la aceituna sea con hueso sabiendo que es verde. Acabamos de calcular que es 0,6545. ¿Entendido? Ahora, rellenamos esta. Probabilidad, tendríamos que calcular ahí la probabilidad de no tiene huesos sabiendo que es verde. Aquí abajo pondríamos la probabilidad de no tiene huesos sabiendo que es verde. ¿Cómo la calculamos? Probabilidad de no tiene huesos sabiendo que es verde, que es la misma que la probabilidad de verde sin hueso, partido de la probabilidad de V, es decir, 0,19 partido de 0,55. ¿Cuánto es eso? 0,19 entre 0,55. Esto me queda 0,3454. 0,3454. Pero esta vez la siguiente cifra es 5, así es que subimos aquí una, para hacer 4 cifras significativas. Es decir, esta será 0,3455. ¿Vale? Bien, lo mismo aquí abajo. Aquí probabilidad de ser negra es 0,45 y ahora, ¿qué probabilidad hay de tener huesos sabiendo que es negra? ¿Qué probabilidad hay de tener huesos sabiendo que es negra? La probabilidad de la intersección de estos dos, que sería esta, 0,34, partido de la probabilidad de ser negra. La probabilidad de ser negra es 0,45, ¿vale? Y en este caso de aquí, probabilidad de no tener huesos sabiendo que es negra, que sería 0, este de aquí, 0,11 partido de 0,45, ¿vale? A ver, ¿qué me queda? 0,34 entre 0,45 me queda 0,7556, porque como son todos 5, me quedo con uno más. Y ahora 0,11 entre 0,45, 0,2444, 0,2444, ¿vale? Así es que aquí pondría 0,7556 y aquí 0,2444. ¿De acuerdo? Así, ahora al hacer la multiplicación, claro, me quedan las de aquí, porque como las he sacado de dividir, pues me va a quedar, ¿eh? Hemos montado el árbol a partir de la tabla de contingencia, ¿eh? Importante, siempre, estas ramas suman 1, porque o es verde o no es verde, y estas ramas de aquí también suman 1,
¿vale? Estas ramas de aquí también suman 1. Si no lo creéis, sumarlo, ya veréis, ¿de acuerdo? Igual que todas estas, las probabilidades de todos estos tienen que sumar 1. ¿Entendido? Muy bien. Las ramas estas se multiplican y me queda esto de aquí, lógicamente porque ha salido de estas divisiones que yo he hecho. Muy bien, hasta el próximo vídeo.